Muy bien, como motivación original del curso habíamos planteado que era la discusión de distintos métodos de solución para ecuaciones diferenciales, tanto ordinarias como parciales, partiendo del principio de superposición, que era construir la solución general de una ecuación diferencial que pueda o no ser homogénea, a partir de justo la solución homogénea y una solución particular. Posteriormente, bueno, como en el caso ordinario, cuando se discutió el caso ordinario, como un repaso muy pequeño de ecuaciones diferenciales ordinarias, fue mencionar el factor integrante, variación de parámetros y método de Frobenius, que es la solución propuesta como serie de potencias. Otro caso que se analizó fue el plantearlo a través de la teoría espectral de operadores lineales, vista como un problema de valores propios, de vectores propios o en este caso de funciones propias, que son soluciones a esta ecuación de operadores dentro del contexto del problema Sturm-Liouville. Y esto nos conduce a otro operador equivalente al de la ecuación diferencial ordinaria, que es el de ecuaciones diferenciales parciales, y esto es sujeto a problemas con valores a la frontera, ¿no? Entonces discutimos también cuáles eran las condiciones que tenían que cumplir tanto los operadores como las condiciones a la frontera. En este caso, que satisfacieran un problema de Sturm-Liouville implicaría que tenemos tanto operadores de tipo Sturm-Liouville, así como condiciones a la frontera que satisfagan ciertas condiciones de homogeneidad. ¿Qué ocurre en el caso cuando estas ya no son homogéneas? Tanto las ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales vistas como un problema de operadores, así como sus condiciones a la frontera. La propuesta para este tipo de casos no homogéneos tanto en los operadores como en las condiciones a la frontera, es posible atacarlos a través de las funciones de Green. Entonces, yo voy a dar nada más una visión muy general de lo que es una función de Green para estos tres contextos. El primer contexto es como el original, o sea, que es a través de las ecuaciones diferenciales ordinarias, eh, que bueno, es este método de funciones para resolver ecuaciones diferenciales lineales. Y en este caso, o sea, cuando consideramos operadores que describen ecuaciones diferenciales ordinarias, se asemeja mucho al método de variación de parámetros. Y bueno, igual utilizando el principio de superposición, es posible que nosotros construyamos a partir de una solución particular y una complementaria la solución total al problema inhomogéneo. Posteriormente lo puedo ver como justo un problema de operadores, o sea, dentro del contexto de Sturm-Liouville, como un problema tanto de valores propios como de sus funciones propias o de sus eigenfunciones, como soluciones a este problema inhomogéneo. Y finalmente lo puedo ver como un problema de operadores lineales en el contexto de ecuaciones diferenciales parciales con condiciones a la frontera. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las ecuaciones diferenciales parciales, tengo una ecuación de tipo Laplace que no es homogénea. Entonces, de la ecuación de Laplace me conduce a la ecuación de Poisson. Y si yo le impongo condiciones a la frontera en su extensión inhomogénea, que pueden ser la de Dirichlet y Neumann, y nos enfrentamos a problemas muy similares, que es, por ejemplo, en el caso del problema de Dirichlet, con condiciones a la frontera. Entonces, esas son como que las tres distintas como vértices como 300 vértices del problema de ecuaciones inhomogéneas o condiciones que también puedan llegar a ser inhomogéneas. Muy bien, entonces voy a comenzar con el caso ordinario, o sea, atacándolo como si fuera una ecuación diferencial ordinaria de segundo grado en el caso inhomogéneo. Muy bien. Ok, entonces comenzando con esta como perspectiva de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Aquí está. Que son las ecuaciones diferenciales ordinarias.
Ok, entonces para este caso vamos a considerar la ecuación general de segundo grado. Solo que en el caso inhomogéneo, esta no es igual a cero, es igual a otra función. Entonces, por ejemplo, si yo me tomo como solo el caso más general, puedo tener, por ejemplo, a 2 de x por la derivada 2 de y de x más a1 de y de x más a0 de x en término lineal igual a una función cualesquiera. A esta lo voy a llamar 1. Utilicé como distintas notaciones. Por ejemplo, en clase había mencionado que esta podía verse como, por ejemplo, p de x, y a esta la había usado con la notación primada. Esta habíamos llamado q de x para el término lineal, y aquí nada más en el primado, y aquí la habíamos llamado c. O sí, creo que habíamos llamado nada más c de x o pq. También lo había llamado r de x, el término lineal, igual a una función. Entonces, esta es como que la otra notación que habíamos estado utilizando. Vale. Bueno, esta sí la puedo ver como una minúscula. Ok, entonces si tomo al lado izquierdo y lo denoto como un operador diferencial lineal, actuando sobre esta función y de x, podemos reescribir esta primera ecuación de la siguiente manera. Ok, entonces la vamos a escribir en términos de un operador diferencial. Mejor le llamamos L, subíndice de y, en x. Y esto lo voy a escribir así. Esta es usualmente la notación del Hobson de métodos matemáticos, pero es como consistente con todo lo que hemos estado trabajando. Ok, y a esta la voy a llamar 2. Okay. Como observación, esta se puede generalizar a enésimas derivadas y enésimos términos para estas constantes. Yo me estoy restringiendo nada más al caso de segundas derivadas, o sea, una ecuación diferencial no homogénea de segundo orden. Va. Ahora, yo voy a proponer una solución que satisfaga esta ecuación en 2 y tiene que cumplir ciertas condiciones. Entonces, voy a crearme, por así decirlo, o sea, tiene como que su intención, una función de 2 variables, o sea, que sea de x y de algún punto z, la cual va a hacerse solución a esta ecuación número 2. Okay, y esta la voy a escribir de la siguiente forma. Okay, vamos a cambiar el color. Muy bien. Ahora, nada más, este intervalo tiene que ser cerrado. Ok, y voy a definir esta función que va a ser solución a 2. Entonces va a ser y de x igual a la integral dentro de este intervalo cerrado que es a y b, y va a ser esta función que se asemeja mucho a lo que hicimos en la transformada de Fourier y tiene muy buenas razones para asemejarse tanto. Ok, que esta, si mal no recuerdan, se asemeja al kernel de la transformación en una transformada integral. Entonces, también esa es parte de su esencia. ¿Okay? Y a esta la voy a llamar 3.
Ahora, ¿cuáles son las condiciones que tiene que cumplir 3? De entrada, z es, aquí le puse y, tiene que ser z, perdón. Okay. Aquí z es una variable de integración. Y ahora lo que voy a hacer es, ya que propongo como este kernel integral, voy a aplicar el operador diferencial en ambos lados de esta ecuación, o sea, de 3. Y luego voy a utilizar esta definición en 2, o sea, del operador lo igualo a la parte inhomogénea de 1. Y obtengo. Okay. Entonces voy a tener L de y de x, y esto va a ser igual a la integral de a b de el operador aplicado sobre g por esta función f de z de z, y lo voy a igualar a 2. Okay, y esta lo voy a llamar 4. Vale. Si esta función g es un buen kernel de esta transformada integral, pues puedo identificarla con las propiedades de un buen kernel. En el caso límite, recordemos que es la delta de Dirac. Entonces voy a comparar 4 con las propiedades de la delta de Dirac. Ok, y hecho esto, voy a escribir que f de x va a ser igual a esta integral de x menos el punto z f de z de z dentro de este intervalo. Entonces lo que voy a obtener aquí es que para que la ecuación 4 se cumpla para cualquier función de x arbitraria, tengo que cumplir que el operador aplicado sobre esta función g va a ser igual a la delta de x menos z. Bueno, no me recordando que aquí esta es un intervalo cerrado, entonces aquí requiero que sea menor o igual. Ok, y que para que se cumpla voy a tener que el operador aplicado sobre g de x y z va a ser igual a la delta de Dirac. Okay, esta la voy a llamar 5. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir 5? A grandes rasgos que esta función g de x y de z, a la cual les presento, es la función de Green, debe de satisfacer tanto 1 como 5. Entonces, lo que voy a pensar en este caso inicial, en ecuaciones ordinarias de la función de Green, la puedo pensar como la respuesta de un sistema a cierto impulso. Y utilizando estas propiedades de la delta, va a ser un impulso justo cuando coincidan x y z. Entonces lo voy a considerar como una función de respuesta o un impulso que ocurre justo en el punto en donde la delta no es 0. Okay. Muy bien. Otra de las restricciones adicionales a esta como constricción hacia la delta de Dirac que obtuvimos en 5 son las siguientes. Bueno, voy a imponer otras restricciones. Ok, voy a cambiar de color. Ok, entonces
Entonces, ¿cuáles son estas restricciones adicionales que voy a poner sobre mi función de Green? La primera de ellas es que si esta función de Green obedece la ecuación diferencial original, en el caso inhomogéneo la tengo que igualar a una delta de Dirac. Ok, aquí la voy a correr tantito. Ok, y aquí voy a poner un subíndice. Ok. Y bueno, esta tiene que ser igual a justo la delta en x menos z. Vale, como segundo punto... Ay, ya me perdí otra vez. Okay. Como segunda condición, ahora lo que voy a pedir es que si considero una función de x para g de x y de z, este operador aplicado sobre g debe de obedecer las condiciones de frontera, en este caso homogéneas, que van a estar impuestas sobre y de x. Muy bien. A ver. Este lo habíamos hecho con así. Va. Ok. Y otra de las condiciones va a ser que las derivadas de mi función de Green con respecto a x para ciertos órdenes superiores van a ser continuas justo en este punto x igual a z, pero me voy a encontrar con una discontinuidad en la enésima, la menos 1 derivada, justo en la constante inversa que acompaña a esta derivada de orden menor. O sea, por ejemplo, si yo tengo la derivada de n-1, de orden n-1, en la constante a la n, su inversa va a tener una discontinuidad justo en ese punto. Voy a apuntar eso. Aquí un poquito más claro. Ok. Entonces, aquí voy a tener una discontinuidad para el n, o sea, si es la derivada de n-1, el inverso de a la n va a ser una discontinuidad. ¿Ok? Y bueno, aquí nada más termino de poner los subíndices. Digo enumerando esta de acá. Ok. Y, ok, si yo analizo esta última propiedad, que es justo cuando tengo presentes las discontinuidades de mi función de Green y sus derivadas, justo en este punto, cuando es válida la delta, o sea, en x igual a z, estas las puedo encontrar al integrar mi ecuación 5 con respecto a x en cierto intervalo muy pequeñito. O sea, por las propiedades de la delta, tengo que encontrarme el caso límite cuando z esté comparado con una epsilon muy muy chiquitita. Y justo tomando el límite cuando esta epsilon tiende a 0, recupero esta propiedad de identidad que me da la delta como el caso límite de un buen kernel de una transformación integral. Bueno, todo eso se los voy a apuntar, que es bastante importante este último punto para el caso homogéneo. Pero, perdón, para el caso de ecuaciones ordinarias, inhomogéneas. Va. De hecho, aquí tiene que ser G mayúscula. Ok. Y aquí me voy a tomar entonces este caso límite para que con la propiedad de la delta, justo este caso límite me regrese la identidad en el kernel de la transformada integral. Entonces voy a tomar el límite cuando epsilon tiende a 0. Vamos a tomar m igual a 0. Ya la volteé, ¿verdad? Pero bueno, aquí me voy a tomar el caso cuando z es muy chiquito. Y aquí me voy a tomar
a la n de x. Obviamente esto es más general, o sea, en realidad yo nada más lo tendría que hacer para segundo grado, pero bueno. Uy, vamos a deshacer esto, lo vamos a hacer un poquito menos. Ok. Y aquí voy a tener la mésima derivada de x. De x. Muy bien. Aquí voy a tener que esto va a ser el límite cuando epsilon tiende a 0 de z más, no, es menos, epsilon aquí es z más, y aquí recupero la delta, x menos z de x, ajá, y aquí ya tengo el caso límite, esta va a ser igual a 1. Hasta lo voy a llamar 6. Ok, y aquí voy a notar que esta enésima derivada de g va a tener un valor infinito, aunque exista, va a tener un valor infinito en x es igual a z, y justo por eso esta derivada n-1 va a tener una discontinuidad finita allí, y así todas las derivadas de orden menor a la enésima derivada de g deben ser continuas en este punto. Entonces es nada más esta como justificación, por así decirlo, de esta identidad del kernel de la transformación integral como una muy buena delta de Dirac. Y de hecho, como justo estoy teniendo la n-1 derivada, esta función como de impulso también está conectada a una función de Heaviside. Ahora, entonces, si ahora integro el lado izquierdo de 6, obtendría entonces que el límite se va a ir a 0. Y así recupero este último caso, el último caso de 3. Entonces, como esta enésima derivada de g, ahora vamos a existe en x igual a z, aunque con valores infinitos, la n-1 derivada debe tener una discontinuidad finita allí en x es igual a 0. Perdón, en x es igual a z. Y así implica que todas las derivadas de orden menor a n-1 deben ser continuas en ese punto. Y así integrando, voy a hacer un poquito más pequeña. Okay. Integrando 6. Y tomando el límite cuando epsilon tiende a 0 de z menos epsilon y z más epsilon de cualquiera, o sea, si yo pongo subíndice m, es cualquier orden que sea menor a m-1, a n-1. Okay. Y aquí voy a tener la derivada mésima de g de x y de z de xm de x igual a 0 por la propiedad de la delta.
y esta la voy a llamar 7. Ok. Entonces, como solo el término enésimo contribuye a 6, al integrar por partes, puedo concluir el caso límite de la delta y así recuperar 3. Entonces, como solo va a contribuir el enésimo término, contribuye a 6, integrando por partes de manera recursiva. Voy a tener que el límite cuando epsilon se va a 0 de n-1 de x n-1 de g de x y z de z menos epsilon y z más epsilon es igual a 1 y así recupero 3. Muy bien. Ahora, si yo me tomo un ejemplo en el contexto de ecuaciones diferenciales ordinarias, todo va a depender de las condiciones a la frontera que yo imponga sobre el problema de derivadas ordinarias. Oh, ya me volví a perder. Okay. Entonces vamos a ver más rápidamente. Lo voy a esbozar, no lo voy a terminar. El siguiente ejemplo. Entonces, para el siguiente ejemplo voy a utilizar el método de Green para resolver la siguiente ecuación diferencial de segundo orden. Okay, y la ecuación es la siguiente. Okay, voy a tener la segunda derivada de 2 de y. Uy, se queda muy feo. Okay, de 2 de y entre de y2 más, nada más le voy a agregar un término lineal. Voy a dejar así en y, dejar en y de x, no, así en y. Aquí, perdón, aquí tendrá que ser x cuadrada más y. Y en el caso homogéneo yo tendría 0, aquí voy a tener el caso inhomogéneo, lo voy a igualar a cierta función en x y con condición a la frontera una sencilla, o sea, solamente va a tener una, que sería que y evaluada en 0, y derivada evaluada en 0 va a ser igual a y evaluada en 0 y esta va a ser igual a 0. Ok, ¿qué hago para este tipo de ecuación diferencial? La idea en general, o sea, del método de Green, es que esta función debe de satisfacer la siguiente condición. Y justo por las condiciones que estoy, más bien, por las propuestas que hice un poquito más arriba, y esto sería que de 2 en vez de y tenga g de, si es de y sería de x y de z, y esto de x más, y voy a tener, como nada más es un término lineal, va a ser g de x y de z, y en vez de f de x voy a escribir la delta de Dirac. Okay. Entonces esa es la idea, esa es la condición que la función de Green debe de satisfacer,
Y claramente cuando x es distinto de 0, el lado derecho va a ser 0, o sea la delta va a irse a 0. Y utilizando este caso, la idea va a ser encontrar la solución general a la ecuación homogénea. Y ya que tenga la homogénea, busco la complementaria para encontrar la particular y por principio de superposición utilizarla para construir la solución a la inhomogénea. Ahora, de a ojo, una función complementaria de esta ecuación va a consistir en una superposición lineal de senos y cosenos. Y esta debe de ser consistente, necesita superposiciones de cada lado de x igual a z, dado que se debe de cumplir esta condición de que la enésima menos 1 derivada exista cierta discontinuidad, y así retomar el caso para delta distinto de 0. Entonces me voy a buscar un par de funciones que satisfagan esta condición de ser una combinación lineal o de una superposición lineal de senos y cosenos. Entonces esto se va a ver de la siguiente forma. Voy a poner mi función de Green y voy a buscar entonces esta superposición de senos y cosenos multiplicando a ciertas constantes. Entonces, que usualmente las interpretamos como las amplitudes. En este caso voy a tener seno de x más b de z coseno de x, y aquí va a tener abc de z seno de x más abcd de z coseno de x. Muy bien. Ok, ahora, ¿cuáles son las condiciones que van a cumplir? Sería de un lado y el otro de la discontinuidad, entonces tendría para x menor que z y para x mayor que z, porque ya sabemos que ocurre en el caso cuando son iguales. Ok, muy bien. Hemos hecho más o menos como algo muy a ojo, porque ya sabemos cómo resolver ecuaciones en el caso de variación de parámetros, o sea, para el método de variación de parámetros. Y bueno, nada más aquí voy a catafixiar las constantes o las amplitudes de la función complementaria, de la solución complementaria con funciones, en este caso funciones de z, que usualmente para el caso de señales usamos a t, o sea, casi siempre las funciones de Green la van a ver como x con t. Aquí voy a usar z nada más para que sea el caso más general y ser un poquito como coherente con el Hobson. Ok, y bueno, voy a analizar ahora cuáles son las condiciones a la frontera. Entonces, la primera me dice que para que obedezca la condición homogénea, tiene que ser en y igual a 0. Entonces, para que 0 y en la derivada, para que en x igual a 0 y en su derivada sean 0, para este caso tanto a como b tendrían que ser 0. Entonces, de las condiciones a la frontera me conduce a lo siguiente. De la condición que sería g de 0 derivada en z igual a g de 0 y z. Ay, qué video es. Ok, para que satisfaga y esto igual a 0. Ay, aquí la z muy fea. Ok, para que esto pase, para que la derivada seno sea
0 coseno. Ok, entonces si derivo seno, me quedaría menos coseno. Entonces A tiene que ser A y la primera derivada tiene que ser 0. Entonces A de z tiene que ser 0 para seno. Y en coseno va a pasar similar, ¿no? O sea, porque si tengo coseno en... Ajá, o sea, normal y derivada tengo seno. Entonces también B de z tienen que ser 0. O sea, no lo puedo ver como múltiplos de pi. Porque en este caso tanto derivada como la función normal tienen que ser 0. Entonces voy a imponer que estas dos constantes A y B van a tener que ser 0 y así voy a obtener lo siguiente. Tener que g de x y de z sea igual a 0 para x menor que z y las otras se quedan igual. Seno de x más de z coseno de x para x mayor que z. Muy bien. Ok, y si ahora aplico las condiciones de continuidad, ahora para C y D, ok, necesitaría que para que sean 0, ok, tanto C tiene que ser coseno, para que tenga coseno y coseno sea 1, y menos seno con menos seno sea seno cuadrado y me dé 1, ok. Entonces voy a resolver las condiciones de continuidad. Tendría que para C de z, seno de z más de z coseno de z sea 1 y C de z aquí sería coseno y en el otro caso seno, pero con el signo menos d de z, seno para que sea la derivada y aquí sea 0. Si para estas condiciones de continuidad para que estas se satisfagan, por ejemplo, para que están, pero si están bien, si no, yo creo que lo estoy escribiendo al revés, sí, creo que están aquí al revés. Aquí tiene que ser 1 y aquí tiene al revés. Tiene que ser 0 y aquí tiene que ser 1. ¿Por qué? Porque si aquí pongo que C de z es igual a coseno de z, aquí voy a tener coseno cuadrado y aquí tendría seno cuadrado y obtengo 1 y aquí tendría seno coseno más coseno seno y ya tendría el 0, pero para que tenga el 0 en menos coseno aquí tiene que ser menos seno y aquí ya se vuelve más 1 a casa, super nice. Muy bien, entonces ya tengo los valores de estas dos constantes y ya tengo por fin el valor de mi función de Green. Entonces mi función de Green tendría que ser en el primer caso 0 para x menor que z y en el segundo caso para que tenga la primera, si tengo z menos d tendría que ser seno de x menos z, seno de x menos z y esto para x mayor que z. Súper bien. Entonces la solución general que satisface estas condiciones a la frontera va a ser, obviamente tomándonos este caso, no el 0,
tendría que ser que esta solución general, o sea, para la inhomogénea, que obedece estas condiciones a la frontera, sería el caso positivo. Entonces, si es el caso positivo, voy a irme de 0 a infinito, o sea, solamente en el plano positivo, y voy a poner a g de x y de z por una función de z, y esta ya descubrimos que es seno z f de z, que se puede resolver con la identidad del ángulo doble. Y bueno, ahora nada más faltaría lidiar con las condiciones a la frontera inhomogéneas. Entonces, lo que usualmente se hace en el caso de condiciones a la frontera inhomogéneas es obligarlas, o sea, como haciendo algo muy similar al principio de superposición, haciendo como cambios de variables adecuados para volver las condiciones semi o completamente homogéneas. ¿Va? Bueno, este es un ejemplo muy sencillo que se hace usualmente en ecuaciones ordinarias. Esto es todo lo que puedo platicar en el caso ordinario, o sea, nada más nos da como los primeros hints. Uno, poderlo ver como obviamente el planteamiento fundamental del problema, que es la resolución de ecuaciones diferenciales inhomogéneas con ciertas condiciones a la frontera, verlo como un operador lineal en el caso de las ecuaciones ordinarias, y esta equivalencia al verla como puntos o señales, ¿no? Como en ciertos puntos límites, o sea, como verlas como señales y observar esta como identificación que hacemos con la delta de Dirac. Y cómo se resuelve un problema usual por el método de Green en las ecuaciones diferenciales ordinarias, tanto con condiciones a la frontera homogéneos y en el caso que ocurran condiciones a la frontera inhomogéneas. En el caso de las ecuaciones ordinarias es muy raro que hayan condiciones a la frontera inhomogéneos. El caso que más se me viene a la mente siempre van a ser el caso del oscilador armónico forzado, que es un caso muy interesante de ecuaciones ordinarias, pero si lo extendemos a problemas con operadores lineales para ecuaciones parciales, en el caso inhomogéneo, de condiciones a la frontera inhomogéneas, puede ser un poquito más interesante. Y bueno, vamos para allá. Pero antes de llegar al caso de operadores lineales, me gustaría verlo como este problema de funciones propias y de valores propios.